Hola, hola mis queridos amigos. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y si todavía no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo puedas hacer en este momento y que puedas compartir con amigos, familiares y vecinos tan hermosas historias y relatos bíblicos. En esta hora quisiera hablarte de el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el autor como de 13 epístolas del Nuevo Testamento. En el libro de Romanos vemos el capítulo 8 que nos habla acerca de cómo vivir en el Espíritu. Y quisiera compartir con cada uno de ustedes esta porción de la palabra de Dios. Viviendo en el Espíritu. Hay dos maneras de vivir, en la carne o en el Espíritu. Si no estamos con Dios, pues estamos viviendo en la carne. En el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, estamos tratando de vivir en el Espíritu. Depende ahora de nosotros qué alimentamos más, si a la carne o al Espíritu. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? A través de la palabra de Dios, escudriñando la Biblia, orando y testificando. El capítulo 8 de Romanos comienza de esta manera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos sido adoptados. Vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, llegamos a ser hijos de Dios. Antes éramos hijos ¿de qué? De la carne, del pecado. Porque todos hemos nacido con el pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero cuando llegamos a la adultez, podemos razonar y pensar. Podemos darnos cuenta del pecado que abunda en la tierra, en este planeta. Y podemos darnos cuenta que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestra vida es transformada. ¿Cómo se transforma nuestra vida? De día en día. Es un proceso. Es un proceso de cada día. Depende de nosotros la comunión que tengamos con nuestro Padre Celestial. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, y un escrito está, y a través de la testificación, porque otros van a ver los cambios en nosotros, porque nuestra vida va a ser transformada, pero todo depende de nosotros. Nosotros decidimos qué alimentamos más, si alimentamos la carne o alimentamos el espíritu. Y continúo con el relato, versículo 16, el capítulo 8 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando vivimos en pecado, somos esclavos del pecado. Cuando conocemos de Jesús y lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Salvador personal, somos libres de la esclavitud. Disfrutamos de la libertad gloriosa que disfrutan los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recordemos, amigos, que cuando Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, dijo que dejaría acá el Consolador, el Espíritu Santo. Ya Jesús no iba a estar en forma visible con nosotros, pero no nos dejó solos. Dejó su Santo Espíritu, por el cual debemos declamar cada uno de nosotros. Es lindo este versículo que dice, lo voy a repetir de nuevo, el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios por tanto amor hacia nosotros.
pensó muy bien en no dejarnos solos. Envió a su Hijo, y cuando su Hijo cumplió con su cometido, que fue el salvar a la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario, cuando partió al cielo, dejó su Santo Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en favor de cada uno de nosotros, sus hijos. Y culmino esta porción con el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gloria a Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados amigos, y continuaré más adelante con el capítulo 8 del 28 en adelante. Que Dios les bendiga. Amén.